Buenas, buenas a todos. Creo que estoy un poco al borde. Sí, sí, van a disculpar. No debí. Ya, bueno, ahí lo que pasa es que la camarita se mueve cuando se limpia algo. Damas y caballeros, estoy con varios temas sobre la mesa, ah, pero voy a revisar antes de presentarlos. Entonces, digamos, en cuestiones laborales, ya saben, estoy en temporada de exámenes que me va a tomar esta semanita, pero otras cosas también impidieron que él no pudiese presentar un video la semana pasada. Entonces, antes de hablar de Oppenheimer, la película, bueno, por razones que vamos a hablar después, quiero sacar algunos asuntos, por si acaso. ah, Voy a hablar probablemente haga un video sobre la guerra en sí, pero pensando en Ucrania. Estaba pensando hacer un video. El problema es que el algoritmo no sería muy bueno con dicho video, para hablar de lo que sucedió, lo que está sucediendo, digamos, ¿no? Mejor ni mencionar el país. Ni mejor ni mencionar los países, pero digamos una situación que se está dando en el Oriente Medio, ¿no? Que es más o menos una guerra. Pero se olvida las dimensiones, se olvida de ciertas mecánicas que no he oído mencionar, pero ese tipo de video creo que sería recibido con una gran hostilidad por parte del sistema, que ya saben que no distingue de cuál es tu postura, ¿no? Por más que digamos mi postura, digamos, sea centro, no distingue de lo bueno, de lo malo, de lo que se está hablando en contra o de se está hablando a favor de esto, lo que sea, no distingue. Entonces, ya saben, es sistema automático. Y por otro lado, estaba pensando hacer un video sobre la historia, porque yo conozco toda la historia. Ya no puedo, ya no puedo sentir, digamos, cuando se habla de esa región, porque yo ya perdí todos los sentimientos hace muchísimo tiempo atrás y conozco toda la historia. Estaba pensando hacer un video de eso, pero estuve revisando algunos artículos y la encontré absolutamente toda en la red, ¿no? Entonces, un resumen de la historia no sé, no creo que no vendría a colación. Creo que cualquier persona interesada ahora dispone, digamos, de los recursos, no de esos recursos necesarios para abordar eso. Entonces, yo no haría un aporte interesante, y una vez más, el algoritmo sería sumamente hostil con ese tipo de trabajos porque no distingue, no distingue no distingue la observación de la opinión, etcétera, ¿no? Entonces estoy con eso sobre la mesa. También estoy sobre los listones climáticos, ¿no? Pero creo que ya he abordado eso. Voy a revisar la existencia de los videos. Y por otro lado, en cuestiones, digamos, coyunturales, ya saben que estamos todos a la espera de que algo se rompa. Algo ya se ha roto. Algo ya se ha roto tenebrosamente. Lo vuelvo a mencionar, que hace unos meses atrás, Estados Unidos estaba con un déficit de $7 millones por minuto, un déficit. Y ese déficit se ha disparado a $16 millones por minuto. Entonces ahí hay algo. Y hay algo muy, muy, muy serio, ¿no? Entonces estamos esperando a que se rompa algo. Yo soy optimista, no creo que vayan a ser, no creo que vaya a haber un mecanismo de hiperinflación, por más que ese mecanismo de 7 millones de deuda, 16 millones de deuda, esa es una cuestión hiperinflacionaria, ¿no? Entonces está en esa curva, pero yo creo que, a pesar de que eso es para sostener el sistema financiero, no creo que vayan a ir más lejos. En otras palabras, va a reventar lo que tenga que reventar y no va a haber un empeoramiento de la situación. Esa es mi postura, ¿no? Es bastante optimista. Por otro lado, quería mostrarles algo, antes de abordar el tema.
Y es esto, este es Ayn Rand, La rebelión de Atlas. Por si acaso, le pondremos esto así. Bueno, el listón, ya saben que tiene un listoncito acá. Muy, muy simpático el listoncito. Bueno, se salió. Este, ¿no? La rebelión de Atlas. Eh, ya saben que yo tengo el original, se puede decir, pero en una edición barata. ¿La han visto? Es una edición chiquitita. Esta me pareció una edición muy bonita. Yo quería comprármela desde que la vi el año pasado. Este libro había sido del 2019, así que es bastante moderno. O sea, solo tiene 4 añitos. Había sido de una editorial particular de uso, bueno, no, no, en el sentido de que haya sido de Usto es la editorial, pero había sido parte del objetivismo internacional, había habido la traducción, ¿no? Entonces deduzco, y por si acaso, esta editorial ha traducido absolutamente todos sus libros, los pueden buscar ahí. A mí me alegra mucho, me alegra mucho, me ha gustado mucho, yo conocí el trabajo de Rand de forma tangencial y por fuentes secundarias, ¿no? Me gustaron mucho con sus peros, sus dos grandes novelas, que son grandes en el sentido de la palabra total, porque son 800 páginas una y estas otras 1200 páginas. Tienen muy buen ritmo a pesar de su tamaño. Pero obviamente, por si acaso, obviamente son más valiosas, se podría decir, para su público por las ideas que contienen, más que como obra literaria, que como obra literaria está bien, pero es mucho más interesante su filosofía, la intelectualidad que manifiesta y las posturas específicas, ¿no? 2019, entonces podemos ver, pensar que esto es parte de la necesidad que se manifiesta, ¿no? De presentar otra postura al simple mundo keynesiano que está de tropiezo en tropiezo, no solo, bueno, a todo nivel, ¿no? En todas partes. Entonces, eso les comento para que vayan a adquirir el libro, no está en un precio estrafalario en el mercado local, en otros mercados seguro que también está llegando. Me alegra decir que este año en la Feria del Libro, eh, eh, vi el libro otra vez y vi también los conjuntos y todo eso, pero no lo vi tanto como el año pasado. ¿Eso qué quiere decir? Que hubo un consumo por parte del público, lo cual a mí me alegra mucho. Creo que se debe celebrar eso de que haya un consumo del público. ¿Qué más? Bueno, esto qué es, bueno, no se ve bien. No se ve nada bien porque la cámara no tiene esa definición, pero creo que se puede escribir un libro sobre la crisis del límite, como lo pensé el otro día, y eso es una forma periodística, ¿no? En otras palabras, informar de cuál es el problema, qué es lo que dijo fulano, ¿no? Así de una forma ligera, una forma llevadera, una forma bonita. En vez de hacer un rígido trabajo académico, que es en lo que he estado pensando durante mucho tiempo. Y que no le veo, ¿cómo se llama? No le veo mucho sentido a hacer algo así porque, porque hay muchísimos buenos libros sobre ese tema, ¿no? Entonces, ¿tú cómo aportarías al abordaje de ese tema? Y entonces, durante mucho tiempo estuve rompiéndome la cabeza, ¿qué podría hacer yo? Y no vale la pena, ¿por qué? Porque tú puedes señalar y decir, si te interesa este tema, ¿por qué no lees este libro, este libro, este libro, este libro, este libro, este libro, este libro? Y entonces, para pretender, digamos, presentar una obra que busque reemplazar a todos esos libros, entonces tendría que ser muy rigurosa y todo lo demás, y eso es muchísimo trabajo. Entonces,
Y un muchísimo trabajo para que lo lea quién, para que tenga autoridad sobre quién, para que lo consuma, ¿no? En otras palabras, para quién lo estás haciendo, ¿no? Para quedar bien con quién, dentro de qué nivel y todo lo demás. Entonces nunca encontré una respuesta para eso y por lo tanto no lo voy a hacer. Y disculpen, y no lo iba a hacer, no lo voy a hacer así. Ya hice un artículo largo sobre este tema que no me salió seco, por más que no está mal. En cambio, estuve pensando en cosas que podría hacer, entonces algo periodístico, algo bonito, algo que, digamos, pueda manejar, digamos, el conocimiento del tema, más la voluntad de hacer de un tema fantástico algo interesante, algo llamativo, ¿no? Entonces, y algo así, creo, pienso, no me tomaría tanto tiempo. Así que si no hay tropiezos, creo que lo podría tener terminado para marzo del próximo año, una repasada. Se lo podría tener publicado para mayo. Ya. Por otra parte, también ya tengo fecha y todo para la conferencia que voy a dar localmente sobre precisamente la crisis del Libia. Bueno, damas y caballeros, dichas estas cosas, y disculpen que haya sido tan largo el prolegómeno, pero lo que sucede es que no, hace tiempo que no tenía la oportunidad, bueno, hace unos 10 días que no tenía la oportunidad de llamar aquí, de hablar con el público. Entonces voy a abordar un tema bastante coyuntural y caprichoso. Lo que sucede es que yo he sido crítico de cine durante mucho tiempo y me enorgullezco de poder ver, de poder ver bien las películas y todo lo demás, porque ese ha sido uno de mis ejercicios intelectuales en lo que yo, digamos, he plasmado, he dejado ahí artículo tras artículo. Yo era famoso, ya les dije. Yo era famoso en el sentido de que todo el mundo conocía mi nombre porque todo el mundo de una u otra forma leía los artículos que yo escribía. Y escribir esos artículos solo me trajo alegrías, lo que no quiere decir que me haya traído tampoco grandes satisfacciones intelectuales y todo lo demás. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es de que me enorgullezco de eso. Y ah, vi entonces Oppenheimer y estaba, la verdad, muy entusiasmado desde antes sobre la película. Y ya saben que yo también tengo un video sobre Tenet, sobre la película de Christopher Nolan, la otra película de Christopher Nolan. Ay, perdón, otra película de Christopher Nolan. Y yo quería hablar, ¿no? Porque si bien algunas personas ya la habían criticado fuerte, como esa película se merece que le critiquen fuerte, no vi la totalidad de todo lo que se debía decir del film. Entonces, por eso vale la pena prestarle atención a Christopher Nolan, por un lado, y también porque hay una arrogancia, una petulancia dentro de Tenet ¿cómo se llama? Clamaba porque alguien le diga, "Ta, no te hagas al listillo". Ah, lo cual, lastimosamente, también lo vemos en Oppenheimer. Christopher Nolan es un gran director, es un gran director, pero realmente alguien tiene que decirle que se baje, que se baje del pedestal en el que se ha subido y desde el que él se aplaude, pero creo que con vítores y unos hurras hasta la médula, o sea, eh, él sabe que es bueno, ¿no? Entonces, por ejemplo, la película Oppenheimer tiene un maravilloso ritmo, tiene una maravillosa fotografía, tiene momentos maravillosos. Estamos hablando de una película que es muy larga, muy larga. Por si acaso, a partir de cierto momento se nota, ¿no?
Pero, mira, pero entonces ahí hay sí, 3 horas dura la película. Eh, pero entonces ahí hay alguien que puede, digamos, hablar de un físico nuclear y convertir a esta historia en fascinante de principio a fin durante tanto tiempo, en otras palabras. El metraje de duración es bastante largo, pase lo que pase. Eh, Debo reconocer que no he visto muchas de las críticas que se le han hecho a Oppenheimer, pero creo que la mayor parte se deshacen en halagos, ¿no? A pesar de que les reconocen los errores. Y creo que ahí puedo, digamos, siquiera quitarme la espinita, porque ya saben, es un tema de conversación. Esta película ha sido importante a nivel cultural, mm, precisamente porque, ¿cómo se llama? Se cruzó con Barbie y ahí las redes sociales demostraron su ingenio, el ingenio colectivo, ¿no? De asociarlas, precisamente por su monstruoso contraste en cuanto a temática y naturaleza y todo lo demás. Bueno, entonces, bro, lo que voy a decir no es precisamente original, precisamente conversé la otra con una amiga y coincidíamos, ¿no? Y entonces había que mencionarlo. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que a diferencia de otras películas de Christopher Nolan, que le gusta demasiado escribir sus películas, cuando digamos ah, ah, debería dejar que alguien se lo escriba o algo. ¿Cuál es el asunto? Cuando una película es una biografía, puedes atacar el tratamiento del tema. ¿Por qué? Porque tú tienes la vida del tipo, tú tienes la vida de Oppenheimer que está allá afuera y por lo tanto sucede estos eventos y todo lo demás. Y entonces ahí te puede decir con la película, pero si falta esto, si falta lo otro, ¿no? En cambio, por ejemplo, una película que es fantasiosa como Tenet se aborda siguiendo sus propias reglas, ¿no? Y ahí puedes hacer el contraste de otra manera, ¿no? Porque si pueden viajar en el pasado, entonces esto y esto y esto y todo lo demás, ¿no? Y ahí es donde tropieza, pues, Tenet, pero que es una maravilla, ¿no? Es una maravilla en la tremenda tontería que genera y ¿cómo se llama? Y acaba elaborando y demás. Y hay un montón de asuntos y subtramas y efectos humanos que completamente desaparecen. En Tenet, la película, y completamente desaparecen esos efectos humanos porque lo que le interesa es el efecto, no, lo que le interesa es la idea de viajar en el tiempo y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces lo vemos ahí engolosinado con ese asunto que genera un par de imágenes muy interesantes, un ritmo también muy interesante a la vez, pero lo que es una historia que ¿cómo se llama? Es una tontería, ¿no? Ah, pero ¿cuál es el punto? El punto es de que en Tenet, que es fantasía, entonces tú tienes la construcción del propio árbol narrativo, y ese árbol narrativo lo puedes contrastar con aquello que, eh, eh, aquello que refleja, ¿no? Entonces, en este caso, cuestiones reales y todo lo demás. Y entonces ahí lo que siempre hay que encontrar, lo que siempre hay que buscar es la humanidad, no la teoría por detrás de la narrativa, sino la humanidad dentro de la narrativa. Y ahí es donde es sumamente débil Tenet. Mejor dicho, es nula en ese aspecto. Bueno, pero en el caso de Oppenheimer, entonces lo que tú tienes es la realidad, ¿no? La realidad de la historia del tipo y cómo se la ha contado, concretamente en el libro ese, ¿no? American Prometheus. Y entonces tú tienes el abordaje de Christopher Nolan, no de esa historia. Y entonces ahí tú puedes quejarte de eso. Eh,
Entonces, por si acaso, lo que hace Christopher Nolan es literalmente una adaptación del libro American Prometheus. Pero cualquier libro, ya saben, siempre es muchísimo más extenso que cualquier película, por extensa que sea la película. Entonces ahí hay una priorización, una selección. Y yo diría que ahí le falla el texto, ¿no? Le falla, o sea, falla la película, ¿no? En su narración. Entonces, cuáles serían los problemas de la relación? Entonces, tenemos un primer acto que es Oppenheimer, el físico, ¿no? Y el mundo de la física. Y tenemos otro segundo acto que es Oppenheimer, el organizador el administrador del proyecto Manhattan, ¿no? Y tenemos un tercer acto que es el juicio en contra de Oppenheimer, ¿no? De quitarle esto, de quitarle lo otro, por no sé qué cuestión, ¿no? El juicio de Tross, ¿no? Que Tross está por detrás y por lo tanto Tross y las palabras y lo dicho, ¿no? Tross. O cuál es el personaje de Robert Downey Jr. Por si acaso, qué maravilloso elenco, qué maravilloso elenco. Christopher Nolan bueno, en otras palabras, es reconocido como un gran director, pero por todos, o sea, por los actores, por productores, por los ejecutivos, o sea, todo el mundo sabe que es un hombre con un grandísimo talento. Entonces puede tener un elenco como este, donde todos son una maravilla. Magnífico, ¿no? Pero entonces ahí está, el personaje es Strauss, el elenco es maravilloso. Eh, todos son muy bonito muy buenos papeles, muy bien representados, no importa si son breves o largos y todo lo demás, está bien. Ahora, dónde están los errores? Hay varios errores. Mencionaremos el más facilito y es el bendito estallido de una bomba para mostrar la bomba atómica. Gente, habían filmado eso con IMAX. IMAX es un tipo de filmación de cámara que es muy ancho, es muy ancho. Entonces, una película es literalmente 35 milímetros cuando se filma con una película y si no es el sensor, 35 milímetros. IMAX funciona con película. En otras palabras, funciona con film. Y es el doble, es 70 milímetros. Entonces, creo que se filmó esa escena con una IMAX y, y se nota la escala. En otras palabras, vemos ahí la explosión y es, ¿no? Entonces, en el fondo, gente, este tipo de escena, por si acaso hay una conversación entre el tamaño de la película, o sea, literalmente el tamaño, el ancho del film, estamos hablando de la cámara IMAX y la naturaleza del milimetraje de los lentes. En otras palabras, tú tienes que hablar, esto tiene que hablar con los lentes para el punto óptimo, ¿no? Para el punto óptimo de filmación y todo lo demás. Pero ¿cuál es el punto general? Eh, y creo que no da, creo que no da el lente. Creo que no da el lente así de fácil. En otras palabras, una especie de tele con medio pequeña abertura, etcétera, etcétera. No queda bien. No queda bien esa toma en la que eh, Nolan quiso fotografiar la gran explosión. No importa cuán gran haya sido la explosión que hicieron en ese momento, no importa cuán gran haya sido, no es pues una explosión atómica de veintitantos kilotones. Y eso se nota. Por si acaso, el hecho de que esa explosión
se pueda ver en medio de semejante obra espectacular visual y que la gente no se ría cuando se explota esa bomba atómica, es testimonio de la habilidad del director, pero es un error del director. Es un error del director no reconocer que se podría y se debería haber hecho de otra forma. Y si tú no quieres, digamos, hacer una explosión, porque reconoces las limitaciones de la escala y las dimensiones de lo que tú puedes hacer estallar y cómo va a verse en el film y todo eso, entonces no la haces. No la haces si solo se muestran unas luces o lo que quieras. Como es, ¿no? Como es la mayor parte de la explosión de la bomba atómica en el film de Oppenheimer. Es sobre todo luces, ¿no? Y esa toma cercana de no sé qué explosioncita que se ve muy bien, que se ve muy bien y que solo esa luz, esa burbuja que se va, ¿no? Extendiendo y todo, ¿no? Los demás, ¿no? Entonces, ese tipo de tomas quedan bonitas, ¿no? Ese tipo de tomas medio abstractoides, digamos. Entonces, ese es un error y ese es un error atípico en Nolan, que es un exquisito en su fotografía. Entonces, ¿por qué hace eso? Porque no lo quiere hacer de la forma usual. Probablemente esa explosión fue la explosión más grande del cine. ¿Qué cosa habrán hecho estallar? ¿No? Porque es, digamos, ya saben que para que se vea bien en cine tiene que ser gasolina con esto y con lo otro y etcétera, y pretender a la escala y todo lo demás debió ser grande y bla, bla, bla. ¿Qué cosas habrá hecho? Un error, en mi opinión y por varias, bueno, por todo lo comentado, esa toma de la bomba atómica es un error. Ah, y entonces aquí cambiamos de carril, ¿no? Entonces ahí hay un error fotográfico. Y los otros errores, me parece a mí, de construcción narrativa. Ah, ¿Quién es Oppenheimer? Yo no me preocupé por leer su biografía ni nada, pero siempre conozco su nombre desde hace 1000 años por la fama, ¿no? ¿Y cuál es esa fama? Y entonces ahí es donde tú te quejas de la obra, el guión de Nolan versus, ¿no? La historia de Oppenheimer y, digamos, tu postura al respecto. Entonces no estamos abordando al guión por abordar el guión. No estamos abordando respetando su estructura. Si no estoy diciendo de que esta estructura, la estructura elegida, el camino recorrido por Nolan está mal. ¿Y por qué está mal? Porque por Oppenheimer. Porque ¿quién es Oppenheimer? Dos cosas. No, el director del proyecto Manhattan y el hombre que habló después en contra de la bomba atómica. El hombre que atacó a la bomba atómica, atacó esto, atacó lo otro, atacó la postura de, digamos, de aniquilación mutua. La persona que no, que se convirtió en una activista en contra de eso el resto de su vida. No, en otras palabras, el director del proyecto Manhattan y el hombre que vive con la sombra, el hombre que vive bajo la sombra de la destrucción de la bomba atómica que él permitió que se haga estallar. No, entonces ahí tenemos un conflicto crucial, observable en la vida de Oppenheimer, donde el juicio de Strauss y la politiquería y que fulano y mengano y lo que dice que esto y que lo otro se convierten en completamente banales e irrelevantes. Y entonces ahí hay una cosa dentro de lo que es el guión de Nolan, que es lo más idiota. Y es la reacción de Strauss a que no le dirija la palabra a Einstein en esa ocasión en la que estaba, ¿no? Se choca, ¿cómo se llama? Se choca Oppenheimer con Einstein y ¿qué le dice? ¿Qué le dice? ¿No? ¿Qué le dice? Y entonces Strauss, ¿qué le habrá dicho? Eso es de banal e idiota. Y obviamente, ¿no? Sabemos al final lo que le dice
Y lo que le dice es quemamos el mundo, ¿no? Esa frase que queda más interesante por sí misma, pero no hilada como en el film a- al juicio de Strauss y todo el lío de Strauss que tiene con Oppenheimer, sino hilada con esa sombra de lo que la bomba atómica significó y de lo que la bomba atómica hizo. Y entonces tú ves dentro de la película los momentos, por ejemplo, en los que Oppenheimer contempla a la gente muriendo, a la gente quemándose, ¿no? Y está pensando en las consecuencias de la bomba atómica. Son unos flashes, digamos, son unos momentos importantes y dramáticos, pero son momentos cuando ese fantasma le persiguió toda su vida y ese fantasma es el que le hace sentir de que mm, siento como si tuviese las manos manchadas de sangre. ¿Y por qué eso? Y dentro de la película son unos momentitos chiquitos en los que Oppenheimer, como director del proyecto Manhattan, podría haber intervenido y dicho de que no se debía lanzar la bomba atómica sobre Japón. ¿Y por qué no se debía? Porque Estados Unidos ya había ganado la guerra, ya los habían aniquilado con las monstruosas y vergonzosas bombardeos del EMEI, que son con, con bombas incendiarias, ¿no? Entonces, es un diálogo en el que él está allí en una esquina y dice, creo que podríamos considerar, algunos colegas dicen que deberíamos considerarla, no lanzar la bomba atómica, ¿no? Entonces, ahí también tenemos un conflicto real dentro de lo que fue el Oppenheimer real, que no se unió a ese grupo que no quería lanzar la bomba, que lo veía como algo completamente innecesario en ese momento de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué él no? ¿Por qué él no se une? ¿Por qué él no hace? ¿No? Entonces, eso es algo que lo persiguió el resto de su vida. En vez de todo el bendito juicio completamente banal, que es el camino elegido por Nolan. Y por si acaso, en cuestiones narrativas, después del estallido de la bomba atómica en Hiroshima, después del estallido de la bomba atómica en Nagasaki, y después de, obviamente, la rendición incondicional de Japón y todo lo demás, comienzan a llegar las traducciones y los informes de lo que fue la bomba atómica. Y entre otras cosas están ahí por ejemplo, la gente que era desintegrada y solamente queda su sombra. En otras palabras, hay sombras ahí en las paredes de las personas desintegradas. Eso es un efecto bueno, interesante y que refleja una cuestión pavorosa. Eh, y eso habría sido muchísimo más interesante abordar eso desde un punto de vista humano que simplemente buscar que siga el drama y ¿cómo se llama? Con las palabras de Strauss y con ¿no? las confesiones y llamar a sus amigos y todo lo demás, que es el camino elegido por Nolan, ¿no? En otras palabras, agarrarse, digamos, de pajas para construir una historia, en otras palabras, de aspectos débiles para construir una historia y obviamente él confiar en su velocidad para hacer la dinámica y todo lo demás, pero olvidando el tema, relegando el tema, ¿no? Que en mi opinión habría sido muchísimo más enriquecedor, en otras palabras, una verdadera postura humana respecto a esa historia. Por si acaso, y ahí hay digamos, otro kilo de temas más, ¿no? Que se podrían meter a Oppenheimer, por ejemplo, de que él era un físico competente, pero muy, no muy inferior, pero digamos que inferior a muchos de sus pares, ¿no? En otras palabras, él tenía un ego y una ambición más grande
que digamos, el talento de otros, por si acaso. Entonces, es uno de los temas de la biografía, si no me equivoco, ¿no? Que él tenía el desafío de dirigir, que no se nota no se nota en la película cuánto, de qué tamaño acaba siendo el proyecto, o en otras palabras, el pueblito. ¿Cuál es el pueblito? Los Álamos, ¿no? ¿De qué tamaño acaba siendo los Álamos? ¿De qué tamaño tenía que ser los Álamos? Eh, planificado de ese tamaño y acaba de este tamaño. O sea, eso no se ve, por ejemplo. Eso es uno. No se ve el aspecto de que es un choque de egos en los que Oppenheimer es inferior a las personas con las que está trabajando. Las personas con las que está trabajando en muchos casos tienen muchísimos más méritos científicos, se puede decir, dentro de una rama que él, ¿no? Por si acaso, él es el gran organizador, por si acaso. Y, y, y bueno, entonces esos aspectos no abordados en esta obra, que sigue siendo magnífica, magnífica por su fotografía, magnífica por su ritmo, magnífico por muchos tratos, magnífico por esa conversación, imagen, música permanentes, pero con las debilidades ineludibles ya mencionadas. Este personaje es un personaje con una sombra, y esa sombra es muchísimo más dramática, muchísimo más interesante y muchísimo más humana que lo que se puede, a mi parecer, observar en el film. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. Eh, hasta, hasta la próxima. Un segundito, un segundito.